Dios les bendiga a todos en esta mañana. Para colocar el mensaje dentro del año de ustedes, vamos a tocar temas de la familia esta mañana, temas de la cultura, porque muchas veces la cultura define qué es nuestra familia, qué es nuestro hogar. Y la Biblia tiene también enseñanzas sobre eso. No que van en contra, pero van en protesta a lo que dice la cultura o el mundo. No protesta con pancartas, pero protesta con una posición, un estar de pie ante para decir, como Jesús dijo, ustedes han escuchado, pero yo les digo. Porque muchas veces el mundo nos dice y es necesario decir, pero yo como cristiano, como hijo de Dios, digo eso, sostenido por la palabra. Y también, tal vez para darnos unos pasos para descansar, como leyó el pastor esta mañana al inicio del culto sobre venir a mí todos cansados para descansar en mí. Y mucha de nuestro cansancio viene de no poner en práctica lo que nos enseña, lo que nos aconseja la palabra. Entonces queremos descansar, no solamente en las sillas, no dormir en las sillas esta mañana, pero es descansar en Jesús en medio de nuestra vida fuera de este templo, fuera de esta iglesia, fuera de esta comunidad en la que estamos en este momento. Vamos a mirar, vamos a estar en Ruth, el libro de Ruth del Antiguo Testamento. Los que tienen Biblia pueden abrir su Biblia allá. Ruth, el Antiguo Testamento, es el octavo libro de la Biblia. Va el Pentateuco y Josué, Jueces y Ruth. ¿Okay? Y para poner un marco de lo que enseña la Biblia en cuanto a nosotros, porque vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, que él está explicando cosas que suceden en Ruth. Él está hablando de una realidad que vemos en Ruth. En Romanos 8, 18 dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la frustración, reconociendo que Él que puso la creación, que sometió la creación en frustración, es la humanidad, porque la humanidad tiene dominio, tiene responsabilidad para la creación. Dios nos dio en Génesis eso. Okay. Entonces, esto no sucedió por su propia voluntad, por la propia voluntad de la creación, sino por la del que así los dispuso, la humanidad. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y aquí es donde viene el descanso. Porque en libertad hay descanso. Porque uno no está luchando, pero uno es libre. Sabemos que toda la creación todavía gime a una. Toda la creación todavía gime a una. Ese es el sustento de que
podemos decir, la humanidad quiere conocer a Dios. Porque la creación toda gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Sabemos que cada ser humano es creado en la imagen y semejanza de Dios. Entonces, parte de nuestra imagen y semejanza de Dios es nuestra conexión con el Espíritu. Gemimos, todos nosotros gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos y hijas, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza que se ve, la esperanza que nosotros podemos mirar, no queda dentro de nosotros, no queda en nuestros ojos. A veces la esperanza que vemos es la que más estorbe lo que Dios quiere dar, como Dios quiere bendecir. ¿Por qué? Porque dependemos de nuestros ojos ver lo que todavía no podemos ver, porque Jesucristo no ha venido la segunda vez, porque la creación no es restaurada, porque no hay reconciliación, no hay paz y no hay descanso, porque no hay libertad verdadera. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Esperamos en lo que no tenemos, porque lo que no tenemos es la vida eterna en realidad, por la situación, por nuestro ambiente, por lo que está sucediendo. Bueno, en el libro de Ruth, capítulo 1, los primeros 5 versículos, mucho sucede. Una cantidad de cosas suceden en los primeros versículos. ¿Por qué digo eso? Es porque tenemos una situación y un ambiente en el Medio Oriente, en Israel y los países alrededor de Israel, ¿sí? En ese entonces, que también quiero poner en nuestro entorno hoy, porque en un sentido la misma cosa está sucediendo. En el tiempo en que los caudillos o los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Sabemos que en el mundo hoy en día, aún aquí en Colombia, hay lugares donde hay hambre, donde hay una sequía. Y sabemos, leyéndolos o mirando las noticias, escuchamos en muchas partes del mundo no hay suficiente comida, no hay suficiente agua, no hay suficiente alimentación para suplir las necesidades. Entonces, estamos también aunque tal vez nadie de nosotros esta mañana o hoy va a sufrir de hambre, pero estamos en un mundo donde hay esa situación. Y también el versículo antes de Ruth 1:1 es Jueces 21:25. Y dice, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, vivimos no con jueces, pero con gobernantes y todo eso, y yo no predico contra eso. Pero la realidad de nuestra humanidad es que hacemos lo que bien nos parecemos. Dentro de unos marcos de leyes, de normas, de reglas, ¿no? Todo eso. Pero intentamos de hacer lo que bien nos parecemos, porque creemos que lo que bien nos parecemos es el mejor para nosotros. Regresando a Romanos, donde dice que estamos gimiendo, estamos queriendo, hay un anhelo profundo.
y el anhelo profundo no siempre va en concordar con lo que parece a nosotros lo mejor. ¿Sí? Aquí tenemos entonces esa situación de desorden, aunque parece que en el mundo hay orden, pero si vamos a ser realistas, hay desorden, ¿sí? Hay desorden aún en nuestras vidas. Por eso el versículo leído por Pastor Eusebio, los que están cargados y cansados de ese desorden, ven a Jesús, porque en Él hay libertad, y en libertad verdadera hay descanso. ¿Sí? No es decir que el descanso es el buen sueño, pero hay descanso, uno puede estar en paz. Ok, entonces, un hombre de Belén, un hombre de Israel, por el hambre que estaba sucediendo, pues eso es lo que sucede aún hoy en día en nuestro país, emigró o fue a vivir a Moab, el país vecino. Aquí traducimos la palabra en emigrar o ir a vivir. En hebreo, esa palabra significa bajar a otro país, bajar a otro nivel de la sociedad, bajar a otro estrato. Es la misma palabra donde sale Jordán, donde el río Jordán, y si uno ve el mapa, el río Jordán baja, literalmente baja desde el mar de Galilea al mar Muerto. Y si uno quiere mirar imágenes, entonces bajar muchas veces va hacia la muerte de unos sueños, de unos quereres, de unos anhelos, de uno. Emigrar, salir de un lugar, nos causa bajar hasta a veces morir y poner en un entierro esas visiones, ese querer. Y sabemos que esa es la realidad en Colombia por tanta migración interna forzada sobre los últimos años. ¿Sí? Hay muchos, tal vez hay unos acá, y yo quiero reconocer los que sí han sufrido de eso, que han salido de un lugar para otro lugar y han sufrido en ese salir a vivir, en ese salir a hacer otra cosa. Porque pocas veces uno sale para mejorar la vida, especialmente si uno sale forzado o sale por una situación como eso de hambre, una sequía de recursos, de trabajo, de familia alrededor de uno. Eso es lo que está pasando. Y entonces hay una familia, hay un esposo, Elimelech, hay una esposa, Noemí, y dos hijos, Malón y Quilión. Elimelech muere. Entonces, inmediatamente, ellos son emigrantes a Moab. Inmediatamente, Noemí es una viuda y emigrante, extranjera y emigrante. Y viuda. Si uno está jugando béisbol, son 3 strikes en contra de ella dentro de un momento. Inmigrante, mujer y viuda y extranjera, son 4 ya. ¿No? Entonces, y ese es como ella tiene esos strikes en contra de ella. ¿Por qué? Por la enseñanza de la palabra, por lo que nos enseña Dios. No, por la cultura. La cultura es lo que el hombre y mujer, lo que la humanidad ha hecho en cada país, en cada región, en cada sector, en cada municipio, en cada barrio. La cultura es lo que la humanidad ha hecho para relacionarse entre sí. ¿Usando qué? Usando su mente, su entendimiento, su capacidad, su conocimiento, su educación, pero también su poder, su autoridad.
y su punto de vista y su posición. Y cuando habla en la Biblia de que hay una lucha entre la ley y el espíritu, entre la carne y el espíritu, también toca la lucha, la pelea, la batalla contra la cultura del mundo y la cultura o la enseñanza de la Biblia, porque también la Biblia tiene una cultura, tiene una enseñanza de cómo debemos relacionarnos, ¿okay? Dado por Dios, no dado por nosotros, dado por Dios, y Dios tiene una visión, un querer para su creación. Y Él nos creó en su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, como leemos en Romanos, dentro de nosotros hay un anhelo profundo a regresar, a ser restaurado a la imagen y semejanza verdadera de Dios, como Él nos creó. Y en Romanos 8 también habla de que siempre hay el Espíritu, hay algo que dentro de nosotros anhela, gime, y quiere guiarnos otra vez a Dios, quiere regresarnos a Dios, quiere restaurarnos con Dios, quiere reconciliarnos con Dios. A eso querer. Y yo creo que podemos reconocer eso en nuestras vidas, que hay ese querer, que lo que tengo hoy no es todo lo que Dios quería que yo tuviera en este momento. Él puede usar eso, porque eso es lo que vamos a ver en Ruth. Él puede usar cualquier condición para seguir atendiendo al gime que Él mismo ha puesto en nosotros para alcanzar a Él, para restaurar, para llegar a Apocalipsis 21 y 22. Esa es la meta. Cuando la creación es completamente reconciliada, restaurada, y disfrutando otra vez comunión pleno, entero, completo con Él. Okay, entonces, aquí tenemos esa situación de que la cultura estamos jugando mucho con la cultura, y nosotros a veces, inconscientemente, ponemos nuestra cultura encima de la cultura de la Biblia. Esa es la realidad. Y si no reconocemos eso, es difícil para la palabra ponerse o enseñarnos o guiarnos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a decir, no, así es, así soy yo, así es la vida. No tengo, así es para mí, así es para ti, así es. Y yo reconozco, entre paréntesis en ese momento, yo reconozco que yo sí soy extranjero en Colombia. Yo soy ciudadano de otro país, no soy ciudadano de Colombia. Es difícil definir quién soy yo porque he vivido 25 años en Colombia, pero mi color y mis maneras y quién soy yo, no es fácil decir, no, él no es colombiano. Pero yo regreso a los Estados Unidos y la gente de allá también me pregunta de dónde es. Entonces, pero es la cultura que me define como extranjero y me encierra allá en esa categoría. Es la cultura, no es la Biblia, porque la Biblia habla más sobre incluir extranjeros, sobre incluir todos en la familia de Dios. La Biblia nunca habla de separarse, habla de estar en el mundo, pero no ser del mundo, pero eso no significa separarse. Habla de estar presente, dando una protesta, dando una otra imagen y semejanza de la humanidad. Ok, entonces, la cultura dictó que Noemí ya es viuda con 2 hijos. Entonces, ¿qué hacen los hijos?
versículo 4 del capítulo 1. Ellos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Y después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Quilión. Okay. Ya tenemos una situación aún según la cultura peor. Orfa y Ruth, cuando habla de que ellos se casaron, eso es muy amable de español traducir esa actividad como un casamiento, un matrimonio, porque en realidad lo que sucedió es que Malón y Quilión se fueron a un templo moabita. Pensamos nosotros en los templos, no templos de religiosos, pero los templos de los hombres, porque desde la formación de la cultura el hombre ha sido en la posición mayor. Hay poca cultura hoy en día donde el hombre no es el más alto. ¿Okay? Esa es la realidad. Pero recuerden, esa es una realidad del ser humano. No es una realidad que nos enseña la Biblia. Porque la Biblia nos enseña que fuimos creados unidos, el uno para completar al otro. Y que a ambos fue dado esa responsabilidad de dominar la creación, de fructificarse y todo eso. A ambos, no a uno. A ambos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos Malón y Quilión de la edad de querer casarse. Entonces ellos fueron a relacionarse, a conocer a unas chicas de moabitas y todo eso, no. Fueron a un templo de los hombres. Es necesario para mí decir cuáles son los templos de los hombres hoy en día. ¿Ustedes tienen duda en qué es un templo del hombre? ¿Ustedes quieren los nombres de las tabernas, de los bares, de los restaurantes, de los paraderos? ¿Estamos bien en eso? Ok. Entonces, porque pensando en eso, también en esos templos siempre hay la facilidad o la presencia de unas mujeres, jóvenes, muchachas, lo que quieren llamar, ¿okay? La presencia del sexo opuesto. Y hoy en día todavía es posible seguir el modelo de Malón y Quilión de tomar una de esos seres humanos del sexo opuesto para uno mismo, para hacer. ¿Por qué? Porque la cultura permite eso. ¿Okay? Y la cultura moabita permitió Malón y Quilión ir a un templo, tomar Orfa y Ruth como sus mujeres y tenerlas como sus propiedades. ¿Okay? Todavía hay hombres que creen que la mujer es su propiedad, es su pertenencia, es su propiedad. Y esa es la cultura, porque en ningún versículo, en ninguna palabra la Biblia enseña eso. Es otra cultura que nos enseña la Biblia. Y ese es donde hay que hacer una protesta y decir, no, yo no creo eso. Así no es. Conmigo no es. ¿Okay? Y ellos tomaron a Ruth y Orfa, entonces, tal vez fueron muchachas del campo, que la familia no tenía la forma de sostener esas dos, Orfa y Ruth. Entonces entregaron Orfa y Ruth al templo para su cuidado, para su mantenimiento. O tal vez Ruth y Orfa por su propia voluntad, por decir, aunque es una voluntad de la cultura, es una voluntad equivocada, es una voluntad pecaminosa, que dice a uno, no, yo no tengo más valor de entregarme a un templo. Eso no es lo que nos enseña la Biblia tampoco. Hay que tomar esa posición de protesta. Okay. Entonces, pero Malón y Quilión, después de 10 años sin tener hijos, murieron. Entonces ya tenemos 3 viudas y sin
sin esperanza. Que esa es la situación. Noemí, por cultura, tenía derecho de regresar a Israel. Noemí tenía derecho de regresar a Israel. ¿Por qué? Porque Elimelech fue miembro de una familia de Belén. Él tenía propiedad, tierra. Y ella tenía derecho de regresar a Belén y buscar un pariente que podía comprar esa tierra de Elimelech, y comprando en la tierra de Elimelech dar a Noemí una posición, un puesto en la sociedad, porque en Moab ella no tenía puesto ni posición ni nada. ¿Por qué? Porque ella fue extranjera, mujer, viuda, con 2 nueras, ¿no? Una carga mayor. Por esa razón, Noemí queriendo regresar, porque la razón de que aquí hay uno, el versículo más citado de Ruth es en capítulo 1, 16. Porque Noemí dijo a Orfa y Ruth, regresen a sus casas, regresen a su tierra. Pero Ruth dijo, y nosotros citamos eso muchas veces, no insistes en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultado. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Diciendo eso, Ruth, veo yo que ella está poniendo palabras a su gime, a su anhelo. En Romanos dice que aún nosotros a veces no sabemos qué decir, pero nuestro espíritu gime, nuestro espíritu anhela. Ese es el espíritu de Ruth anhelando, porque ella no quería regresar a su casa. Tal vez porque su casa entregó a ella, al templo. ¿Quién quiere regresar a esa situación, a ese estado de vida? ¿Cuántas veces hemos pensado en uno nuevo, en un extranjero en nuestro barrio o en nuestro trabajo? No, ¿por qué no regreses a su tierra? Cuando ellos están buscando restauración, y la palabra nos da la forma de restaurar a la gente. Dios quiere restaurar su creación. Él quiere, y somos nosotros que somos los embajadores, las personas enfrente de esa restauración de Dios, si somos hijos y hijas. Entonces, la razón, y Ruth diciendo eso, no, yo voy contigo, Noemí, porque aquí yo no tengo mejor opción. Pero ¿cuál fue la opción en ir a Israel para una moabita, viuda, joven, mujer? También ella tenía los 3 strikes en contra de ella, punch out. Y ella estaba ponchando su out aquí en Moab para ir allá. Pero no paró. Es que llegando a Israel, ella fue parte de la propiedad de Elimelech, de ese terreno que Elimelech tenía en su familia, y Noemí iba a ir allá para por lo menos tener un espacio en el mundo. Ruth dijo, mejor para mí ir a otro país, ir a otro lugar, porque tal vez allá, ella está mostrando esperanza, tal vez allá hay mejor vida, aunque yo voy a hacer una propiedad. Porque ella no tenía nada de derecho, ella no tenía nada de posición, de reclamo. Ella fue la viuda por casamiento en ese entonces, por casamiento del hijo de Elimelech. Entonces,
en el capítulo 4 vemos eso, que ella fue incluido en la venta de la propiedad de Elimelech a Booz. Por eso ella fue incluida, porque la cultura dijo, la cultura. ¿Y cuán justo es la cultura? Si la cultura fue tan buena, tan perfecta, ¿por qué siempre hablamos de derechos humanos? ¿Por qué siempre hay necesidad de hablar de nuestros derechos si la cultura fue tan buena? Si la cultura fue tan buena, entonces no habría necesidad de hablar de derechos porque nosotros tendríamos todos los derechos necesarios. Pero la cultura hecha por el ser humano, el ser humano no es perfecto, el ser humano no es Dios. Aquí tenemos esa situación. Bueno, entonces por eso, Ruth, dando palabras a su gemido, a su anhelo. Y tal vez con esa razón, con ese marco, podemos nosotros citar esas palabras. Porque yo quiero ir donde el Espíritu me está guiando. Yo quiero vivir donde el Espíritu me quiere que yo viva. Yo quiero ser parte del pueblo que el Espíritu me está dando, la comunidad que el Espíritu me está dando, Dios, la comunidad de Dios. Yo quiero que Dios sea mi Dios. Porque el gemido uno es lo que busca el descanso, es lo que busca el equilibrio, la paz. Okay. Bueno, entonces regresan a Israel. Solamente Noemí y Ruth. Dos mujeres sin mucha posición en la cultura, pero buscando algo. ¿Okay? Y interesante que en versículo 20 dice Noemí, ya no me llaman Noemí, repuso ella, llámame Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Es fácil para nosotros creer en la autointerpretación de una vida. Si yo les digo que yo soy yo, es mi interpretación de quién soy yo. Y es fácil para ustedes aceptar eso. Oh, está bien, así es Gary. Ok, está bien. Pero también en la comunidad de Dios tenemos una oportunidad de no aceptar, de dar a la persona otro nombre, otro título, otra categoría. Noemí quería interpretar su vida como Dios le había tocado su vida y le había dado amargura en su vida. Y la Biblia no nos enseña que Dios da amargura a nuestra vida. La Biblia nos enseña que Dios restaura nuestra vida. ¿Sí? Dios no es la razón de nuestro dolor, Él es el sanador de nuestro dolor. Es otra razón, es otra cosa que causa el dolor. Y ella quería ser llamada Mara. En el resto del libro no encontramos Noemí con el nombre Mara. ¿Por qué? Porque la comunidad, ese somos nosotros como iglesia, nosotros tenemos una posibilidad de no aceptar la autointerpretación de la vida de uno y darle otra interpretación y aceptar la persona como Dios la creó. Esa es una responsabilidad como nosotros y es un punto de protesta. Aquí vemos un punto de protesta de Israel con Noemí. No, Noemí, bueno, llámese lo que ella quiere, pero no, tú eres Noemí. Bueno, entonces llega Ruth allá y Ruth no tenía puesto, no tenía posición ni nada, y podemos ver eso porque en versículo 1 del capítulo 2, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llama Booz, y versículo 2, sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas. ¿Sí? Fue necesario, porque ella no tenía posición ni nada, fue necesario para ella pedir permiso
para ir a ser recicladora, para ir a buscar trabajo. Y el trabajo fue recoger espigas, que en realidad es ser recicladora de lo que queda atrás. ¿Sí? Buscar el plástico o el aluminio o lo que sea que se puede usar para vender y sostener la vida. Eso fue su trabajo. ¿Cuántos recicladores sabemos hoy, conocemos hoy? Es que Ruth fue escrito en su tiempo para eso, pero también aplica a nosotros hoy, a nuestra situación en el año de la familia, en la búsqueda del descanso. ¿Sí? Entonces, ella solamente ¿qué? Está buscando una forma de descansar con algo. Es difícil descansar con nada. Sin trabajo, sin posición, sin identidad. Pidiendo permiso para salir de la casa. ¿No? Ser esclavo o esclava de la sociedad. Es difícil descansar, esclavizado por la sociedad. Y la sociedad, aunque no aceptó a Noemí con el nombre de Mara, todavía puso a Ruth en esa posición. ¿Cuáles son las posiciones en nuestra cultura, que aún nuestro carácter? ¿Cuáles son las posiciones en que ponemos a otros? Esa es la pregunta aquí. Y ojalá que esa predicación ojalá que nos inquiete, pero ojalá que también nos da posibilidad de descansar, de saber que en Cristo hay libertad, porque eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces Ruth salió al campo de Booz, la única esperanza que tenía Noemí, porque Booz fue un pariente, un familiar de Noemí, no de Ruth. Booz fue familiar de Ruth por matrimonio, pero no por sangre. Para que si nadie crea que hubo un matrimonio intrafamiliar, entre hermanos. Porque ese es ya tema del Congreso. Ok, bueno, aquí entra Booz. Hombres, hay poco buen ejemplo de hombre en el Antiguo Testamento. Hay poco. Booz, de lo que sabemos de Booz, es un hombre que sí podemos ver como modelo en el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque llega Booz, una persona de posición, de palabra, de propiedad y todo, ¿sí? De posición en la cultura israelita. Y en versículo 5, él llega a su campo y hace una pregunta cultural. Eso da sostenimiento, si ustedes no me creen de lo que he dicho sobre la cultura. Aquí dice en versículo 5, ¿de quién es esa joven? No dice cuál es el nombre de esa joven, no dice cómo se llama ese joven, no dice, hay uno nuevo en el campo. ¿No? Dice, ¿de quién es esa joven? ¿Por qué? Porque en la cultura, Ruth, en su posición de ser extranjera, de ser joven, de ser mujer, ¿no? De ser viuda, es imposible para ella estar en Israel sin ser la propiedad de uno. Ese es donde puso la cultura Ruth. Y por eso Booz hizo la pregunta, no porque él creía eso, pero porque él quería saber quién era ella. Y a veces es necesario ponernos en el mundo para establecer una posición de protesta. Y por eso habla de que estar en el mundo, pero no del mundo. ¿Sí? Booz pone a él mismo en el mundo en este momento, porque más tarde sus palabras da
da redención a Ruth. ¿Okay? Entonces le dicen que ella, ¿quién fue ella? Entonces, en versículo 8, si ustedes quieren citar unas palabras del libro de Ruth, versículo 8 es donde debe buscar sus palabras. Porque entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía. Ruth está trabajando en la tierra de Booz. Entonces, por trabajar aún como recicladora en la tierra de Booz, y Ruth poniéndose allá, ella se pone como persona sin nombre o persona que depende del dueño, darle a ella su posición. Ella se entrega su identidad al dueño de la propiedad. Eso fue la cultura. Entonces, Booz tenía la posibilidad de dar posición, de dar nombre, de dar comunidad, de dar identidad a Ruth, solo por su palabra. En Mateo capítulo 12 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se condenará. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Solamente para dar sustento del Nuevo Testamento a lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento en este momento en Ruth. Escucha, hija mía. ¿Por qué Booz? ¿Por qué? ¿Por qué Booz no dijo, escucha mi hija, escucha mi negra, escucha mi niña, escucha mi mami, escucha mi lo que sea? ¿Por qué? Aunque la cultura le dio a él permiso de llamar a Ruth cualquier nombre, de dar a Ruth cualquier identidad. Y palabras de nosotros dan identidad a otros. ¿Por qué? Porque por nuestra palabra sale la prueba de la condición de nuestro corazón. Eso es lo que acabo de leer en Mateo. Y por nuestra palabra definimos lo que vemos con el ojo. Y si nosotros vemos por el ojo a una persona en otra categoría de lo que Dios ha creado esa persona, estamos dando otra identidad, una identidad cultural a esa persona. Eso nos inquieta, porque en nuestra cultura, y creo que en toda cultura, es permitido llamar a la persona con cualquier nombre, porque es un nombre de amor, de querido, de cariño, pero también revela lo que vemos en el otro. Y para incluir en este momento, la Biblia habla mucho de código doméstico. Código doméstico son cómo nosotros relacionamos, es la cultura bíblica. El código doméstico en mucha cultura solamente habla de cómo el recipiente de la acción, como la esposa del esposo, como el esclavo del Señor, como el hijo del padre. El código doméstico habla de cómo nosotros, los recipientes, por decir, las víctimas de ese comportamiento deben actuar. La Biblia siempre habla y nos enseña de ambas responsabilidades, del dador y el que recibe.
habla del esposo y la esposa, habla del amo y el esclavo, habla del padre y el hijo, siempre, siempre, siempre. Habla de cómo, y no habla aquí, no está hablando aquí en contra de que vos en la cultura tiene esa responsabilidad sobre, o esa autoridad sobre Ruth. La Biblia no está hablando en contra de eso. Está hablando de cómo dentro del mundo, cómo estar en el mundo y no ser del mundo. Cómo estar en el mundo, en la cultura israelita, en ese momento, pero no ser un otro israelita. Ser de Dios, ser la imagen y semejanza de Dios. Entonces, él en este momento dice, escucha, hija mía, en vez de escucha, mi niña, todo eso. Y podemos justificar, creo yo, podemos justificar lo que llamamos al otro. Es autojustificación, pero podemos justificar eso. Pero, ¿qué implica? ¿Qué implica del otro? Si el otro acepta eso sin comentario. En realidad es algo que el otro quiere. Es algo que el otro, por decir, no estoy, yo sé que estoy caminando sobre el hielo muy delgado aquí, pero yo no quiero hundirme, pero un ejemplo, ¿okay? Yo no soy gringo, ¿okay? Yo no soy gringo. La etimología de la palabra gringo sale de guerra entre los Estados Unidos y México, cuando los Estados Unidos, como siempre, estaban invadiendo otro país, con su imperialismo, ¿eh? Con su creer de tener autoridad. Y los mexicanos no querían los norteamericanos allá, no querían los estadounidenses allá. Porque por su poder, por su plata, por ser mucha, para hacer eso, estaban llegando. El ejército llegó en uniformes verdes y llegó sostenido por el dólar. ¿Cuál es el color del dólar? Verde. ¿Cómo traduce verde al inglés? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo traduce valla en inglés? Allá ustedes ven la etimología, la raíz de la palabra gringo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes me llaman gringo en vez de Gary, yo escucho que usted no me quiere que yo esté presente. Que usted solamente ve en mí plata, autoridad, imperialismo, todo en contra de cómo yo quiero vivir. Y ustedes dicen, bueno, no, Gary, eso no significa nada. Si no significa nada, cuando usted no tiene conocimiento, entendimiento en una situación, ¿por qué dice, yo me hice gringo? Ok, solo un ejemplo, ¿okay? De que hay razones, hay fondos y, ojo con eso, en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado. ¿Okay? Pero solamente arriesgo mucho dando ese ejemplo, pero es solamente un ejemplo de cantidades de ejemplos que hay en nuestra cultura, en nuestra vida, en cómo nosotros ponemos palabras a lo que vemos y cuál es la posición nuestra por esta palabra, y cuál es la condición del otro aceptando eso cuando no es la verdad. Bueno, aquí
tenemos ejemplo de Boaz estando en contra de la cultura. Y Ruth también, ¿no? Ruth, sin querer estar en el estado de vida de una moabita, viuda, niña, todo eso, dijo, no, mejor que escucho al gime, al anhelo de mi corazón, lo que el Espíritu me está urgiendo, hablándome, guiándome. Ok, entonces, él dijo, hija mía, dando en un momento, con dos palabras, Ruth, posición, como hija, como miembro de una familia. Hija mía, miembro de la familia de Noemí, en la familia en que ella se casó, se unió por medio de Malón, porque Boaz fue el que podía dar a Ruth esta posición, no Noemí, no, pero Boaz, un pariente, un hombre por la cultura. Y él dio a ella posición en la sociedad, posición completa, y dio a Ruth identidad. Solo con dos palabras. ¿Cuánto es que podemos hacer a otro con nuestras palabras? Hay mucho que se puede hacer, por eso hablamos tanto. Porque la palabra a veces tiene poder, a veces no tiene nada, ni tiene sentido, pero la palabra puede funcionar, puede ser usada. Y por esa razón, fue necesario en versículo 8 al 9, que Boaz dijo esas palabras: ya les ordené a los criados que no te molesten. ¿Por qué? Porque por cultura ellos tenían permiso de molestar, de maltratar, de abusar. ¿Sí? Pero a veces tenemos posición de ir en contra, ¿no? Y Boaz hizo eso. Ok. Y él dijo, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Y Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Fijarse, esa palabra traducida en español, fijarse en ella, en realidad Ruth está diciendo, ¿cómo es que yo he caído tan bueno contigo hasta el punto de participar en la transformación de mi vida? En la transformación de mi vida. Dios quiere transformar, recuperar, restaurar vidas. Solo Dios puede hacer esa transformación, pero podemos ser partícipes, podemos participar, podemos colaborar, podemos acompañar a Dios en la recuperación de su creación. Tenemos esa posibilidad. Vos, solamente otro voz de la Biblia, pero vos, ¿no? Él, con sus palabras, hija mía, con su reconocimiento de Ruth, él cambió y participó en la transformación de una vida. Y Dios quiere transformar cada vida individual, como comunidad que vemos en el nombre de Noemí, como personas, ¿no? Dios quiere que nosotros lo acompañemos en esa transformación que Él quiere hacer, para que todos puedan llegar a Apocalipsis 21 y 22, la nueva Jerusalén, la restauración de la creación de Dios en la tierra. Ok, entonces,
aquí, y vos en versículo 11 en adelante, habla él tiene conocimiento de la situación de Ruth. Él sí sabe lo que pasó. Y entonces Ruth se quedaba allá hasta terminar la cosecha. Capítulos 3 y 4, capítulo 3 es otra forma, porque si uno va a cambiar la posición de uno dentro de la cultura, hay que tener conocimiento con las normas de la cultura. Entonces, si vos ibas a dar posición a Ruth dentro de la cultura moabita sin tratarla como esclava, porque ya diciendo, hija mía, ya aceptando que ella fue recicladora en el campo, es decir, que ella fue dentro de la cultura una propiedad de vos. ¿Okay? Pero ahora, en capítulo 3, es como Ruth llegó a ser parte de la familia de Booz oficialmente, dentro de la cultura. ¿Cómo? Bueno, ella se preparó porque fue una forma de que Ruth podía pedir la mano de Booz, destapando sus pies. Es un proceso interesante porque no fue tomar la mano de Booz, fue destapar sus pies. Cómo eso llega a pedir la mano es en la cultura allá. Pero Booz estaba durmiendo en la bodega de la cosecha y por cultura Ruth, cualquier niña podía pedir que el Señor tomara a ella como parte de su familia, como esposa, como mujer. ¿Okay? Entonces vos durmió allá, Noemí dijo, porque Noemí sabía la cultura bien, ella dijo, vaya donde vos, calladamente, por la noche, sin que nadie se vea, y destapa los pies y se acuesta allá. Y vos se levantó, ¿quién es esa en mis pies, tocando mis pies? Tal vez es una hormiga o una cucaracha o qué. Pero, no, fue Ruth. Entonces, allá está Ruth. Y él, ¿por qué él reconoció? ¿Por qué él respondió como él respondió? Dijo, ¿quién eres? Soy Ruth, su sierva. Ruth, con cuidado, aunque ella tenía puesto en posición y todo eso, pero oficialmente en la cultura ella todavía fue sierva. Eso fue su categoría hasta en ese momento, aunque en los ojos de Booz ella no fue sierva. Pero él dijo, él extendió sobre él su manto y que ella fue aceptada. ¿Qué es lo que dijo en versículo 11 del capítulo 3? Otra vez, Booz, con palabras muy transformadas para Ruth. Todo mi pueblo sabe que tú eres una mujer ejemplar. Una mujer ejemplar. Esas son las mismas palabras en Proverbios 31, cuando habla de qué es una buena mujer, qué es una mujer ejemplar. Ruth es una mujer ejemplar. Ella estaba, ¿y por qué es mujer ejemplar? Porque ella siguió el gime, el anhelo del Espíritu, la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios en su vida. Y cada persona tiene esa imagen y semejanza que hay que soplar para que dé llama, para que haya luz en lo que Dios y como Dios nos ha creado. Pero ¿quién va a hacer eso? Booz hizo eso en Ruth.
Entonces, él ya aceptó a Ruth así, y en capítulo 4 vemos la culminación de toda esa historia de transformación. Personas que salieron de su tierra por hambre, forzados, que cambió su identidad, su entorno, todo eso. Muchas cosas pasaron, pero Dios todavía puede transformar vidas. Y aquí tenemos los acontecimientos de cómo Booz en versículo 3 en adelante se acercó, porque Booz fue el número 2. Él fue el número 2 con derecho. Y él habló con el número 1. Y él dijo, Noemí está aquí para reclamar su tierra de su esposo Elimelech, que es pariente de nosotros, tú puedes comprar esa tierra. Y él dijo, bueno, yo quiero más tierra. Y vos dijo, sí, pero según nuestra cultura, junto con la tierra va Ruth. ¿No? Porque ella fue parte de la transacción. Tristemente eso fue la cultura. Pero el número 1 dijo, eso no es bueno para mi familia, entonces yo entrego mi derecho a ti, vos. Y vos dijo, bueno, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque vos es un hombre de integridad. Puede ver la integridad aquí. Porque en vez de tomar esa tierra, él hizo lo correcto según la cultura. Aún en nuestra cultura podemos ser imágenes y semejanzas de Dios. Aún estando en la tierra, pero no de la tierra. ¿Okay? Podemos tomar posiciones de protesta contra lo que nos dice el mundo o el vecindario, lo que sea. Entonces, Booz oficialmente tenía a Ruth como su esposa. Y Booz y Ruth se casaron y Booz impregnó a Ruth. ¿Y cuál es la descendencia de Ruth? ¿Por qué es tan importante esta Ruth en la Biblia? ¿Quién es Ruth? La bisabuela de David. Para que Dios cumpla su promesa con Abraham y todo eso, fue necesario que Ruth, una moabita, que fue una persona del campo de Moab, vendido al templo de los hombres, que sufrió el matrimonio de Malón, que sufrió ser viuda, extranjera, joven, sin posición y todo eso, y pasar toda esa situación en Israel, para que la promesa de Dios siga en pie. Dios trabaja con lo que Él tiene, dándonos modelo de que Él puede transformar en cualquier situación, en cualquier estado de vida. Pero nosotros somos participantes en esa restauración. Si somos hijos de Dios, somos embajadores, somos los habladores, somos los representantes oficiales de la imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que David sea el rey, para que la vida de David tiene vida, para que la promesa de Dios se cumpla. Y la promesa de Dios es que la creación va a ser restaurada, que Él va a recuperar toda vida, que Él quiere salvar todo el mundo. Y nosotros, en nuestra situación, podemos descansar en esa libertad de participar con Dios, de entregar a Él por completo. Ruth entregó por completo a ese gime, a ese anhelo, a ese llamado de Dios en su vida. Tenemos prueba. Bueno, cuando ella entregó su vida a su gime, ella dijo,
y tu Dios será mi Dios, en versículo 16 del capítulo 1. Ella tenía conocimiento de Dios Todopoderoso. Aunque Malón y Quilión fueron Malón y Quilión y todo eso, por lo menos Ruth conoció a Dios y tenía una relación con ese Dios. Entonces, podemos, como cantamos en la alabanza, cantar a Jesús, a nuestro Salvador, y cantar a Dios de nuestra historia. Porque Dios quiere participar y Él está participando en nuestra historia como Él participó aquí con Ruth. Ruth no es un ejemplo único. Ruth es un ejemplo de lo que Dios puede hacer, rescatando en cualquier situación. Y Boaz es un ejemplo de cómo uno, especialmente el hombre, porque en la Biblia no habla en contra de la cultura teniendo el hombre más alto. La Biblia no hace comentario a eso, pero en la Biblia enseña al hombre en ser cabeza. Asume que el hombre es la cabeza, porque así es en la cultura. Pero un hombre no puede decir que yo soy cabeza de la mujer, de la familia, como la Biblia. Sí, una cabeza no da todo su esfuerzo para el bienestar del otro, de su esposa, de sus hijos. Porque la autoridad de cabeza es someterse al otro. Esa es. No tenemos tiempo ahora para concordar Ruth con Efesios y todo eso, ¿no? Pero allá está la misma enseñanza de cómo vos no tomó su posición en la cultura para aprovechar de Ruth. Él se sometió al bienestar de Ruth. Él, imagínate, un hombres, imagínense, sometiéndose a la visión de Dios en una mujer joven, extranjera, viuda, todo eso, dándole a ella posición. Si eso no es contracultural, no hay nada contracultural. Pero es lo que Dios nos está llamando a hacer. Vos no asumió cabeza para aprovechar, para abusar, porque él tenía todo derecho en la cultura de hacer eso y la cultura no iba a llamarle a la atención de nada. Si uno regresa a los códigos domésticos del primer siglo del mundo después de Cristo, uno ve que hay poca, casi nada escrito sobre la responsabilidad del hombre con la mujer. Porque en realidad el hombre se casó con la mujer y así fue su responsabilidad, solamente dar un hogar a una mujer para que ella pudiera ser una esclava en el hogar. Pero la Biblia enseña otra cosa. Porque la Biblia nos da una cultura, un marco, una vida que Dios quiere dar a nosotros y que nosotros manifestemos esa vida. Yo sé que yo he alargado un poquito esta mañana hablando de solo 4 capítulos de la Biblia, pero Ruth es una historia para nosotros hoy. Es una historia que podemos aprender mucho de eso, para el bien de otros y también para nuestro bien, para que podamos cumplir, amar a Dios con todo, amar al prójimo como a uno mismo. Porque aquí vemos Ruth y especialmente vos amando a Dios, amando al prójimo en realidad, en la forma íntegra de amor,
y amando a Él mismo delante de Dios. Oremos. Dios Padre Santo, le damos la honra y la gloria por lo que tú siempre quieres para nosotros. Que seamos en realidad tu imagen y semejanza, con nuestras palabras, con lo que vemos en nuestros ojos, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestros pasos en la vida. La bendición tuya nos hace más como tú y queremos ser más como tú. Y por eso pedimos que nos bendiga. En tu nombre oramos. Amén.